Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Un abrazo grande a las mamás, ¿ya? Y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que les renueve las fuerzas, ¿no es cierto?, para seguir siendo el puntal que siempre han sido en sus hogares y, bueno, en la sociedad. Así que la labor que ustedes cumplen es realmente muy, muy, muy hermosa. Y en verdad, Dios no se equivocó cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ya? Así que ustedes son la ayuda idónea y son las mujeres que son tan, tan importantes en cada hogar, en cada familia. Así que bendiciones para todas ustedes y que el Señor las siga guardando y las siga llenando de su gracia. Ok, hoy día me corresponde hablar acerca de el Señor nuestro Dios. Quizás el título no le dice mucho, y espero tener la gracia, que el Señor me dé la gracia, que el Espíritu Santo me dé la gracia, la sabiduría para poder transmitir la idea que tengo en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el título, el Señor nuestro Dios? Porque de repente, cuando uno conversa con las personas, de repente pareciera que por causa, digamos, de las raíces religiosas que nosotros tenemos en este país, no sé si en otras naciones debe ser igual, pero por lo menos sé que en Latinoamérica, en Centroamérica, esto es más o menos lo mismo. Pareciera que cuando nosotros hablamos del Señor, pareciera que solamente estamos hablando de Jesús, y como que Jesús es algo aparte del Dios eterno. Pareciera que el Señor no es Dios. Y para algunos, y como también lo veíamos en la misma película que vimos al otro día, de repente hay algunos que están enseñando claramente barbaridades donde algunos llegan a decir que hay 9 dioses. Entonces, hoy día, con la gracia del Señor espero y la sabiduría de su Espíritu Santo, quiero concentrarme en la palabra Señor. Quizás a muchos no les va a hacer sentido, pero quizás el final de la exposición pueda les haga el sentido para poder entender por qué Jesucristo es el Señor y lo que significa que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, como siempre lo hago en estos casos, vamos a entrar a definir lo que es Señor. ¿De dónde sale la palabra Señor? El término Señor se traduce de voces hebreas y griegas, ¿ya? Que expresan la idea de una persona que merece respeto o que ejerce autoridad, ¿ya? Una de esas voces es Adón, para referirse a Dios como Señor, como amo o como rey. Cuando un judío se refería a Adonai, él se estaba refiriendo a mi Señor, a mi Dios. Ese era el sentido que tenía para un judío referirse a el Señor. No era simplemente un término a la ligera. Fíjense lo que era para un judío. Cuando él venía al templo, cuando él venía al lugar de adoración, él tenía en su mente que él se estaba acercando a su Señor, a su Dios. Nótese cuando él dice que es mi Señor, es mi Dios, es una relación muy personal. Entonces, la cercanía del hombre, del judío con su Dios, era una cercanía real. Para él sentía, ¿no es cierto?, que su Dios estaba con él. ¿Ok? Y he querido tomar un ejemplo, ¿no es cierto?, como en el Salmo 97, cuando el salmista se refiere justamente a esto. Dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Nótese el término. Delante del Señor de toda la tierra. Fíjese, delante del Señor de toda la tierra. Fíjese el concepto que el judío tenía respecto de quién era Dios.
de quién era el Señor. Los cielos, dice, anuncian su justicia, fíjense, y todos los pueblos vieron su gloria. La inmensidad, la grandeza del Señor. Eso era lo que el judío tenía muy metida en su cabeza y el salmista aquí lo está expresando. Dice, fíjense, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Fíjense, ¿había algo más grande que el Señor? No. ¿Cuál era el concepto del judío? Nadie está por sobre el Señor. Aunque las naciones, aunque otros hombres levanten otras figuras y les llamen dioses, ninguna de ellas se compara a Jehová, ninguna se compara al Señor. Aunque las naciones levanten a otros dioses, ninguno es como el Señor. Dice, oyó Sión y se alegró, y la hija de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso, nótese, sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses, y nótese, dioses con minúscula. Entonces, fíjense el concepto que tenía el judío acerca de quién era el Señor. No era cualquier Dios, no era un Dios más dentro de los dioses que los hombres en aquel tiempo adoraban y que aún hoy día adoran. Ojo, por eso traje esta palabra, ¿no es cierto? Porque hoy día, fíjense que al igual que en aquel tiempo, los hombres levantan dioses. Hoy día los hombres tienen ídolos, adoran ídolos, levantan santos, crean a hombres o levantan a hombres que son hombres mortales, hombres hijos nacidos de mujer, que los levantan y los exaltan y los ponen como dioses. Bueno, el salmista está diciendo, no importa cuántos hombres y cuántas imágenes o a quienes los hombres llaman dioses, ninguno es como el Señor. Ninguno se parece al Señor. ¿Ok? Vamos entonces a la otra lámina. En el arameo tenemos el término, se utilizaba la expresión marán, y se refiere a alguien en autoridad, elevado o exaltado o con el reconocimiento del Señor. Y en este caso, este término se usaba tanto para expresarse, para reconocer la grandeza, la magnificencia de Dios, como también la grandeza y la autoridad del rey. Entonces, este término, cuando se usa este término marán, se usa tanto el judío lo usaba para referirse a Dios, como también para referirse al rey como Señor. Pero cuando se referían al rey como Señor, lo curioso es que ese término Señor iba con minúscula, no con mayúscula, ¿ya? Entonces, y se referían a alguien en autoridad, a alguien elevado o exaltado, alguien que estaba por sobre lo que es el ser humano, ¿no es cierto? El término se aplicaba, como dije, tanto al rey y se aplicaba por sobre todo a Dios. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿ya? Y tomé estos ejemplos justamente para que nos vaya quedando claro. Y esto se refiere, estamos hablando de Daniel 2:47, ¿no es cierto? Y fíjense, el rey habló a Daniel y se está refiriendo al rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, fíjense, el Dios vuestro es Dios de dioses, nótese, y siempre los dioses van a ser siempre menores y su referencia a ellos siempre va a estar con minúscula. Eso quiere decir que se destaca a Dios como el único Dios y estos dioses, nótese, muchos dioses, pero son dioses menores, son los dioses que el hombre levanta. Y nótese, y dice, y Señor de reyes, se está refiriendo al Dios verdadero, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio y se refiere al sueño que Nabucodonosor tuvo
Y él llamó en ese tiempo a todos los sabios, a todos los sátrapas, a todos los adivinos, ¿no es cierto? Y les dijo, mire, he tenido un sueño, me tiene muy confundido, muy alterado, pero el gran problema es que olvidé el sueño y necesito que ustedes me lo revelen porque siento que ese sueño es importante. Ningún sátrapa, ningún adivino, ninguno de estos hombres, que además eran consejeros del rey, pudieron revelar ese sueño. Y además los mismos sátrapas adivinos, ¿no es cierto?, de aquella época le dijeron, bueno, nunca jamás se le ha pedido a un adivino, un sátrapa o a alguien así, que haga una cosa como esta, que revele un sueño que no es contado. Y todos los sabios de aquel tiempo y adivinos fueron la sentencia que dictó el rey por no poder decirles el sueño era la muerte. Y en eso, ¿no es cierto?, se entera Daniel de esto, y Daniel se pone delante de Dios, ora a Dios y pide a Dios la revelación de qué se trataba el sueño, y Dios le revela cuál era el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y luego se lo dice al rey y además se lo interpreta. Por eso es la actitud del rey Nabucodonosor de reconocer, fíjense, que Dios es el único Dios de dioses y Señor de señores y que revela aún los misterios que el hombre no conoce. ¿Ok? Entonces, ese término aquí es Marán porque están, ¿no es cierto?, se está refiriendo a tanto al Dios del cielo como también al Señor de la tierra que es el Rey. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo vemos entonces en Daniel 2:24, ¿no es cierto? Que dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjese, nuevamente encontramos que tanto la palabra de Señor está referida tanto al rey como cuando se llama como a Dios en este término, ya que es Marán. Ya. Y el 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, y es cuando Dios le está diciendo a Nabucodonosor la interpretación del sueño, ¿no es cierto? Y le dice que finalmente él va a ser sacado de medio de los hombres y que va a vivir entre las bestias y que después de 7 tiempos él va a volver en medio de los hombres y se le va a recobrar toda su autoridad, se le va a entregar toda la autoridad y todo el poder que él tenía, pero van a pasar 7 tiempos en que él iba a tener un tiempo de locura, ¿no es cierto?, donde iba a vivir como animal en medio de las bestias, incluso se iba a alimentar de pasto igual que las bestias, y eso es porque en un momento en que él debió darle la honra y la gloria al Señor, no lo hizo. ¿Ok? Eso es un poco el ejemplo de que quería mostrar, ¿no es cierto?, de esto. ¿Qué otro término tenemos aparte de esto, ya? Para referirse al Señor. El término en griego, que es Kyrio, que se traduce de Yahvé, ¿no es cierto?, para referirse al Señor o Dios, como Señor, como Dios, como Rey y como juez, ¿ya? El Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová, el Señor, Jehová, el Dios eterno, Jehová, el Rey, Jehová, el juez de toda la tierra. ¿Ok? ¿Qué otro término me interesa que vamos aclarando? Vamos, este Señor, este Dios eterno, este Dios todopoderoso, que es capaz de revelar sueños y todo, Él es el que señorea. Él señorea sobre todo lo creado. Ya, sobre todo lo creado. Y por eso es importante que entendamos estos términos, porque luego estos términos nosotros los tenemos que saber aplicar a nuestra propia vida cuando nos enfrentemos con el señorío de Cristo, ¿no es cierto? Y estemos estudiando y viendo por qué Jesús es el Señor y lo que implica que Jesús sea el Señor para nuestras vidas. ¿Qué significa que el Señor, nuestro Dios, señoree? ¿Ya? Significa que Él domina, que Él tiene todo el dominio, que Él se enseñorea, que Él gobierna
sobre todo. ¿Qué es que Él domine? Él significa que tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la fuerza para hacerlo. Si si él es el que se enseñorea de todo y aún de nuestras vidas, quiere decir que Él es el dueño de nuestras vidas. Ojo con esto, porque eso significa que después nosotros vamos a tener que ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos. ¿Ok? Si él es el dueño, ok, ¿quién entonces es el día de mañana el que toma las decisiones o el que está tomando hoy las decisiones? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Las sometí a la autoridad que reina? ¿Las sometí delante del Señor o no? Ojo con eso, ¿ya? ¿Quién es el que gobierna? Ojo. ¿Y qué significa gobernar? Es el que tiene el dominio, el que tiene la dirección o el que ejerce la guía de nuestras vidas. Entonces, el cómo estamos viviendo, quién está dominando sobre mí, quién está dando la dirección, la dirección que mi vida tiene, quién la está dando, la estoy tomando por mí, por mi propia cuenta, o es el Señor. ¿Quién es el que me está guiando? ¿De acuerdo a qué principios? Y ojo, es lo que nos han estado hablando fuertemente Walter y Britt en este tiempo respecto a esto, de conocer al Señor, de conocer, ¿no es cierto?, quién es y cómo es Dios. Dios que es el Señor, ¿ok? Que es el que señorea, que es el que tiene el poder, la autoridad y la fuerza, ¿no es cierto?, que puede ejercer la fuerza sobre nuestras vidas, pero es una fuerza para gobernar, para direccionar, no es una fuerza para ejercer dominio autoritario o un dominio esclavizante, no es esa la idea, sino que es alguien quien conduce nuestras vidas, quien guía nuestras vidas, ¿no es cierto? Quien sabe tomar decisiones por nosotros, el que tiene las mejores decisiones. Ok, ¿y qué significa que el Señor sea el que tiene el señorío en nuestras vidas? En verdad el Señor nuestro Dios tiene el señorío de nuestras vidas. Él es la autoridad máxima de nuestras vidas. Nos sometemos en realidad a su autoridad. Hoy día, por ejemplo, las autoridades nos dicen, ok, ustedes no se pueden reunir, ustedes no pueden estar más de tanto grupo de personas en un hogar o en una asamblea pública o en un lugar público o en una reunión religiosa. Hoy día las autoridades son 5 personas en una reunión religiosa. Esas autoridades son las que toman las decisiones. Y nosotros como sujetos, ¿no es cierto?, como ciudadanos de esta nación, tenemos que estar sujetos a esa dirección y a esa autoridad. Lo mismo pasa delante del Señor. Nosotros hoy día nos sujetamos, nosotros hoy día obedecemos y hacemos lo que las autoridades nos dicen. ¿Y por qué las autoridades nos dicen? ¿Porque simplemente nos quieren someter o es porque nos están cuidando? Entonces, ojo, cuando el Señor está ejerciendo autoridad sobre nuestras vidas, ¿es simplemente para someternos o para guiarnos y para cuidarnos? El consejo que recibimos de Él, ¿qué sentido tiene para tu vida y para la mía? ¿Es para someterme a un Dios juicioso, castigador y condenador? ¿O es un Dios que está procurando el bien de mi propia vida? ¿Cómo lo estoy entendiendo? ¿Cómo lo estoy recibiendo? Él es el que tiene el dominio. Ojo con eso. No hay nadie más que tenga poder y autoridad y dominio sobre mí. Fíjese, ¿qué significa que Él tenga el poder? Que Él es el que toma las decisiones. Ojo, el Señor, nuestro Dios, es el que toma las decisiones. Señor, ¿qué tengo que hacer frente a esto? O simplemente llego y tomo la decisión. Por eso es tan importante entender los conceptos, ¿no es cierto?, que nosotros usamos, porque nosotros normalmente estas palabras del Señor, señorío, ¿no es cierto?, y Señor de nuestras vidas, las estamos usando constantemente, pero en verdad esos términos los hemos entendido y estamos siendo consecuentes con lo que estamos diciendo. Es en verdad que es el Señor nuestro Dios, es el Señor, es la máxima autoridad. Es el Rey, es el Kyrios, es el Dios soberano, es el juez sobre nuestras vidas. En verdad lo entendemos y lo vivimos así. Él es el que tiene toda la potestad, ¿no es cierto? Todo el poder. En realidad, insisto,
Yo creo que estos términos no deben ser simplemente términos que nosotros conocemos, sino deben ser términos que nosotros aplicamos. Y cuando nosotros los apliquemos, créanme, amados, que el resultado de nuestras vidas van a ser absolutamente distintos. ¿Ok? Vamos. Vamos a la otra. El Señor es el Dios eterno. Fíjense. Insisto en lo que dije anteriormente. De repente uno se encuentra con gente que pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Señor del Nuevo Testamento. En realidad, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Eso es así? Fíjense, vamos a Apocalipsis. Ok, fíjense, el Señor es el Dios eterno. Apocalipsis 4:8, ¿qué nos dice? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, nótese, el que era, el que es y el que ha de venir. Nótese, es el mismo Dios del pasado, es el mismo Dios del presente y es el mismo Dios del futuro. Fíjense, el que era, el que es y el que ha de venir. No hay diferencia, no hay otro Dios. Ese Dios, ¿no es cierto?, es el mismo. Ese Dios que adoraban estos serafines, ¿no es cierto?, estos seres vivientes. Ese es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:9, afirmando esto. Y eso está referido a la vivencia de Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmo para causa, aquí, no, perdón, aquí perdón, aquí el texto lo pusieron mal, perdón. No, ese no es el texto que yo mandé, pero ok, no importa, ok, vamos y lo leemos, ok, lo saco inmediatamente, disculpen. Bueno, 1:8, perdón, es Apocalipsis 1:8. 1:8 dice, ok, dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? El Todopoderoso. Y después en Apocalipsis 4:8, ¿qué dice? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se repite la misma figura: presente, pasado y futuro. Dios no cambia. Dios es el mismo en el tiempo. El tiempo puede transcurrir, pero el Dios eterno es el mismo Señor, es el mismo Dios todopoderoso, es el mismo Adonai, ¿ya? Es el mismo Marán, es el mismo Kyrios. Él no cambia. El tiempo no lo hace cambiar. Él es el mismo, insisto, ayer, hoy y por los siglos. Por favor, esto es muy importante que nosotros entendamos que no hay un Dios del Antiguo Testamento y un Señor, perdón, del Antiguo Testamento y un Señor distinto en el Nuevo Testamento. No es eso así, es uno solo, es el mismo. Es el mismo. No hay en él, como dice la palabra, no hay en él sombra de variación. ¿Ok?
Vamos entonces a Isaías 6, 3, 6, 1, 3. Isaías 1, 3. El rey, el Señor y rey es santo. Un concepto que nosotros ya nos ha estado hablando justamente de este concepto acerca de la santidad de Dios. Nos habló, Walter y Brit nos hablaron de este término. Fíjense, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, nótense, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando la Escritura me habla de trono, me está hablando de rey. Este mismo Señor es rey y estaba sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Miren la majestad de este rey. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová, el Kyrios, el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor, ya, el Rey de tierra. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. ¿Qué quiere decir? Él es apartado de toda maldad, de toda injusticia. El Señor, nuestro Dios, es perfecto. El Señor, nuestro Dios, es apartado de toda maldad y de toda injusticia. Él es perfecto. Es el único que es perfecto. Y es el mismo Señor de ayer, hoy y por los siglos. El Señor Dios de toda la tierra. ¿Ok? Vamos a la otra página. Isaías 40. Isaías 40, correcto. El Señor es el Dios eterno. ¿Ok? Fíjense las expresiones que hay aquí. Aquí hay, en todos estos textos que hemos ido tocando, hay mucho que decir, pero el tiempo corre, el tiempo vuela cuando uno está aquí. Me pongo nervioso porque frente a mí tengo el reloj y el reloj corre a una velocidad que cuando yo estoy escuchando a otros que predican no corre a la misma velocidad que cuando yo lo hago. Entonces, hay muchas cosas que uno podría decir, pero que a causa del tiempo no se pueden explicar todas. Pero fíjense, y he tomado estos textos porque creo que explican y fortalecen, ¿no es cierto?, la visión que nosotros deberíamos tener de quién es el Señor, quién es el Dios al que adoramos, quién es el Señor de quien aprendemos, quién es el Señor que fue capaz de dar su vida por nosotros. Eso es lo que en el fondo quiero que nosotros entendamos como iglesia, ¿ya? Y cuando veamos predicadores o escuchemos gente que no se ajusta a lo que la Escritura dice y que no exalta ni honra al Dios verdadero, entonces no escuche aquello que no es verdad. Fíjese lo que dice aquí el escritor. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, con pesas los collados. Fíjense, ¿qué está preguntando el profeta? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién fue el que hizo todo esto? ¿Quién es capaz de hacer todo esto? Dice. Y vuelve a preguntar y dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Hay alguien que ha estado sobre el Señor aconsejándole? ¿Hay alguien que se ha puesto delante de él y decir: yo, Señor, yo, oh Jehová, te puedo aconsejar? ¿Hay alguien que puede hacer esto? La respuesta es nadie. Y vuelve a preguntar el profeta ese: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hay alguien sobre el Señor
que haya podido hacer todo esto? Ciertamente nadie. He aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Fíjese, respecto a la grandeza, al poder, a la autoridad, a la majestad de nuestro Dios, de nuestro Señor, dice que las naciones le son como una gota de agua, apenas como una gota de agua, y como menudo polvo en las balanzas de los le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, su poder. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene el hombre para ofrecerle? Nada, nada. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Esto me hizo acordar un término que tenía mi abuela materna para referirse a algo que era muy pequeño o algo muy insignificante. Mi abuela, cuando veía algo que era muy pequeño o muy insignificante, ella tenía este término y decía, esto es como la nada y la cosa ninguna. Bueno, fíjense que frente a la grandeza de nuestro Dios, dice que las naciones son como eso. Son tan pequeñas, son tan insignificantes, que vienen a ser como la nada y la cosa ninguna. Entonces piense usted ahora, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros delante del Señor? Frente a su grandeza, frente a su poder, frente a su majestad, frente a su gloria. ¿Qué somos nosotros? Somos como esto. Somos como la nada, como decía mi abuela, y como la cosa ninguna. Somos como el polvo de la tierra. Eso es para que entendamos la grandeza del Señor, a quien seguimos, en quién creemos y a quién adoramos, a quién debemos nuestra vida y a quién tenemos que servirle. Ojo, ¿ok? Vamos a la siguiente imagen. ¿Ok? El Dios vivo, eterno, Señor y Rey, no es comparable a ídolos. No es comparable a nada. ¿A quién, pues, haréis semejante a Dios? Nótese, o al Señor. ¿A quién? ¿A qué imagen o qué imagen le compondréis? Y fíjense, el artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende oro y le funde cadenas de plata para hacer un dios. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Fíjense, de esa manera el hombre busca darle una imagen a Dios. ¿Se podrá darle una imagen a un Dios que acabamos de ver del nivel de la majestad y de la gloria que Él tiene? ¿Podrán estas imágenes hacerle honor? ¿Lo podrán en realidad representar? ¿No sabéis, dice el profeta? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Fíjense, o sea, nosotros, los hombres, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si no existieran, como si nunca hubieran sido plantados, nótese,
como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A quién, pues, me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo, el Señor. Y nótese, mire, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Se da cuenta usted la grandeza del Señor y Dios al cual nosotros servimos? Bueno, este es el Señor, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el que ha de venir. Él es el que estuvo muerto y que resucitó y que ha de venir. Él es el alfa, es la omega. Él es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Ok? Esta es la imagen que quiero que nosotros captemos, que nosotros entendamos, que nosotros la hagamos nuestra, de entender quién es el Señor, quién es el Dios en quien hemos creído, el que nos ha redimido, el que ha tenido de nosotros misericordia, el que por amor se entregó por nosotros en la cruz. Esta es la imagen que la iglesia debe de tener del Señor, su Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Y con esto voy terminando, ¿ya? Él es el Señor, Él es el amo, es el Rey, Él es el Adonai, es mi Señor, Él es mi Dios. Él es el Marán, Él es el Marán, Él es elevado, Él es el elevado y el exaltado. Él es el Kyrio, es el Señor, es el Dios, es el juez, es el Rey soberano. ¿A quién le podemos comparar? A nada. Este Dios incomparable es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que nos vino a dar salvación. Esa es la imagen, esa es la idea. Esto es lo que quiero que captemos como iglesia, que captemos cada uno. ¿Quién es el Señor al quien hoy día adoramos? Al Señor que hoy día queremos servir, al Señor que hoy día, en el cual nosotros hoy esperamos. Así que, iglesia, espero que en la segunda, en la segunda parte, ¿no es cierto?, que me toca, podamos ver hoy día con estos ojos, cuando hablemos de por qué Jesús es el Señor, nosotros podamos entender y tener esta imagen de este Dios soberano, de este Señor soberano, todopoderoso, del Señor que es, que era y que ha de venir, el Señor eterno, el Señor de la gloria, el Señor que es santo, el Señor que es el juez de toda la tierra. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor revele y que aún dé mayor entendimiento a esta palabra. Muchas gracias y bendiciones a cada uno. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno